Muy bien, así que si ya tienen en su Biblia, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, vamos a dar lectura del versículo 17 en adelante, pero no en este momento. Vamos a estar leyendo algunos versículos a lo largo del mensaje, y en esta mañana el mensaje tiene como título Una ley mayor. Y para comenzar, pues le voy a pedir que ponga una marca, un separador ahí en su Biblia, que cierre sus ojos e incline su rostro, y vamos a iniciar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar aquí en tu casa para adorarte. Y en esta hora que vamos a pasar al tiempo de predicación del mensaje que viene de ti, te queremos pedir, por favor, Señor, tú abras nuestros oídos espirituales, nuestra mente, para poder recibir tu mensaje. Yo te pido, Señor, que por favor me uses como una herramienta adecuada para poder transmitir lo que tú tienes para nosotros, tus hijos, y que podamos recibir esa palabra de aliento, esa palabra de consuelo, esa palabra de ánimo que necesitamos de parte de ti en esta mañana. Te quiero pedir también por algún hermano que si aún ha de llegar lo traigas con bien, que todos los que estamos aquí podamos estar atentos, quita todo sueño, pesadez, toda distracción, y que podamos estar completamente atentos para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Úsame, Señor, para comunicar de tu corazón lo que tú tienes para nosotros, y que en esta mañana el poder de tu palabra sea manifiesto en nosotros. Te lo pedimos, por favor, Señor Jesús, en tu nombre. Amén. Y como les decía, el mensaje tiene como título Una ley mayor. Vamos a continuar con esta serie de sermones que se basa precisamente en lo que conocemos como el Sermón del Monte. Y les decía, la semana pasada comenzamos hablando del mensaje del Señor Jesús, que dio y que pues se le puso el título el Sermón del Monte. Y mencionábamos también la semana anterior que era muy probable que el evangelista Mateo haya recopilado en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de su evangelio las enseñanzas que el Señor pues predicaba recurrentemente en las diferentes ciudades donde él estaba. Es decir, él iba a una ciudad, se presentaba o estaba ahí durante algunos días o semanas, y cuando él predicaba daba estas mismas enseñanzas. Después se movía a otra ciudad, y cuando llegaba ahí la gente se reunía y él daba pues básicamente las mismas enseñanzas. ¿Por qué? Porque el Señor pues no iba a estar inventando enseñanzas nuevas, simplemente él se repetía el mismo mensaje que él tenía. Además, también dijimos la semana pasada que esta primera sección del Sermón del Monte, que se conoce como las bienaventuranzas, que era lo que predicábamos la semana anterior, también son como recomendaciones de viaje, dijimos. Son como consejos que el Señor nos da a nosotros, quienes queremos ir al reino de los cielos con Él. Y estas bienaventuranzas, estos consejos de viaje, nos los da a nosotros, sus hijos, que queremos llegar a ser ciudadanos de su reino, ciudadanos del reino de Dios. Por último, también recordar, creo que es importante que recordemos que estos mensajes, este mes de abril, no pretenden ser estudios exhaustivos de todo el Sermón del Monte, sino solamente es una visión panorámica de lo que el Señor nos está hablando en el Sermón del Monte. Como les ponía un ejemplo en la mañana, veía a una iglesia con un pastor que solamente para predicar del Sermón del Monte se le dedicó 91 sermones de 50 a 55 minutos aproximadamente cada sermón, más de un año. Imagínense, nosotros solamente vamos a tomar, si Dios lo permite, 4 semanas, así que no es para nada un estudio exhaustivo. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, hay un punto importante que debemos conocer para poder pasar a la siguiente sección de este mensaje del Sermón del Monte. Y es que esta enseñanza, este discurso del Señor, lo dio primero o fue dirigido originalmente para los judíos del primer siglo. Ellos eran quienes escucharon originalmente el mensaje que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Y por supuesto la enseñanza del sermón es universal, aplica para todos, ¿no? Es para todo tiempo y para todo creyente. Sí, eso es una realidad, pero no debemos perder de vista quiénes eran los oyentes originales. Les decía que eran los judíos del primer siglo. Y es que los que seguían al Señor, como les decía, eran judíos, sí, pero estos judíos creían, conocían y tenían la firme convicción de que Dios les había prometido un Mesías y que ese Mesías habría de venir.
Estos judíos que escuchaban al Señor Jesús cuando Él predicaba, creían firmemente que el Señor Dios les enviaría, o Jehová les enviaría un Mesías. Ese Mesías les había sido ya prometido. Y por eso es que en ese tiempo el pueblo judío, el pueblo de Israel, que estaba bajo el yugo romano, debemos recordar que los romanos habían conquistado a Israel y lo tenían dominado ya por muchos años. Y los judíos estaban atentos a todo aquel que ellos pensaran que pudiera parecer o que pudiera ser un buen candidato para ser su Mesías. Porque ese Mesías, ese enviado, esa persona que llegaría, sería quien los iba a librar de las pesadas cargas del yugo romano. De hecho, Jesús no fue el único Mesías que se presentó, por decirlo de alguna manera, en ese entonces. Usted puede leerlo después en Hechos capítulo 5, nos encontramos una reunión del consejo judío, del Sanedrín, y hay un hombre llamado Gamaliel. Hechos capítulo 5 se presenta, este hombre fue maestro del apóstol Pablo en su momento. Este hombre llamado Gamaliel menciona por lo menos a dos de esos supuestos enviados, de esos supuestos Mesías, a quienes el pueblo había seguido. Uno se llamaba Teudas y otro se llamaba Judas Galileo. Y Gamaliel menciona que estos hombres se habían presentado delante del pueblo y habían dicho que ellos eran alguien, que ellos eran enviados, posiblemente incluso habían dicho que ellos eran el Mesías enviado de Dios, y el pueblo los escuchó y el pueblo los siguió, pero sus causas se perdieron. No tenemos más datos de quiénes eran ellos. ¿Por qué? Porque ellos realmente no eran Mesías, no eran los enviados de Dios. Pero podemos ver con esto que el pueblo judío esperaba un Mesías y estaba completamente atento viendo a quién podían colgarle o ponerle ese título. Pero ahora la pregunta es, ¿qué clase de Mesías esperaba el pueblo de Israel? Y es que los judíos, estos judíos del primer siglo, esperaban un Mesías que fuera un líder militar, un guerrero, un conquistador. El enviado de Dios que ellos esperaban los iba a llevar a un nuevo renacer de la gloria de Israel. Iba a expulsar, según ellos, a los romanos, iba a destruir todo yugo que tuvieran y iba a ser una especie de estratega militar que los iba a conducir en una batalla para hacerlos una vez más una nación poderosa. Ese era el Mesías que los judíos esperaban. Ahora, ¿cuál es el problema con este pensamiento? Que ese no era el papel del Mesías en ese momento. Al menos en ese momento de la historia, en ese punto, el papel del Mesías no era ser un Mesías guerrero, un Mesías victorioso. Ese no era su papel. Si bien es cierto que la Biblia, las Escrituras, nos hablan de un Cristo victorioso, de un Mesías que ha de venir a establecer su reino en la tierra, sí, eso es una realidad también. También nos dice primero que Él debe ser un Mesías que ha de sufrir. No vaya para allá, pero por favor anote para que lo pueda corroborar con tranquilidad en casa. Lea Isaías 52 y 53 y nos dice de esta manera, Isaías 52 del 13 al 14. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. Aquí nos habla precisamente de bendiciones, ¿no? Y será puesto en muy alto. Pero también nos dice lo siguiente: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Eso es Isaías 52. Aquí nos está hablando precisamente de que, si bien es cierto que el Mesías habría de ser triunfante, primero tenía que ser sufriente. Ahora, Isaías 53, versículo 4 y 5, este pasaje es más conocido y dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No es nada novedoso. Las Escrituras, el Antiguo Testamento, ya menciona aquí a un Mesías, al siervo de Dios, que tenía que sufrir para que nosotros tuviéramos bendición y paz. Pero los judíos de esa época padecían una especie de memoria selectiva crónica y solo escuchaban lo que ellos querían, o mejor dicho, solamente escuchaban lo que a ellos les convenía. Por esa razón es que esos judíos esperaban un Mesías que los llevara a la gloria, pero no tomaron en cuenta que antes de reinar, el Mesías tenía que sufrir. El Señor Jesús, que conocía su manera de pensar de estos judíos, a quienes Él predicaba, va a continuar su mensaje del Sermón del Monte, y lo que hace es continuarlo de la siguiente manera. Ahora sí, en sus Biblias, Mateo 5,
versículo 17, dice de esta manera: no piensen que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Una vez más, no piensen que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y la palabra abrogar, el significado de esta palabra es que es suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre. Suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre. Y si lo piensa realmente por un momento al Señor Jesús diciéndole estas palabras al pueblo, esta declaración no tiene mucho sentido. Ningún judío que se precie de serlo en el primer siglo, en esa época, pensaría en la necesidad de abrogar la ley y los profetas. Por favor, ellos son judíos. Los judíos en ese tiempo vivían para la ley, comían, dormían, respiraban ley. Ellos todo lo hacían, todo lo vivían alrededor de la ley. Todo su estilo de vida de los judíos del primer siglo era alrededor de la ley. Así que el Señor venga a decirles: no piensen que he venido para abrogar la ley, no parece tener mucho sentido. ¿Quién iba a esperar que el Señor viniera a abrogar la ley? Sin embargo, es precisamente lo que los judíos han estado haciendo de una manera indirecta. Han estado esperando a un Mesías triunfante, a un Mesías glorioso y no a un Mesías que había de sufrir. Así que de manera indirecta, efectivamente, los judíos han querido que el Mesías que ha de venir venga a destruir, a erradicar, a hacer a un lado la ley. Estos judíos, con sus expectativas erróneas, estaban esperando que el Señor Jesús efectivamente, o el Mesías que viniera, en este caso el Señor Jesús, eliminara la parte de las Escrituras que nos habla de un siervo que sufre, de un Mesías sufriente, y que el Señor se salte toda esa parte y que pasemos inmediatamente al lugar de la bendición, de la paz, de la gloria, del reino. Ellos no quieren el trabajo de parto, lo único que quieren es al bebé y punto. Y el Señor, que conoce esta forma de pensar que ellos tenían, entonces les corta la idea de tajo y, como veíamos, les dice: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y el Señor va a cumplir todo. El Señor va a cumplir todo. ¿En qué sentido? Sí, el Señor será un Mesías triunfante, sí, en un momento lo será. En un momento será un Mesías con gloria. En un momento será un Mesías que viene a establecer su reino, sí, pero en su momento. Pero primero, antes de todo eso, Él tenía que ser un Mesías que sufre, un Mesías que muere, un Mesías que es sacrificado en la cruz para la bendición de todo aquel que cree en Él. Porque Él no podía hacer una cosa sin hacer primero la otra. ¿Por qué? Porque, como Él dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y como lo hace, cumpliendo la parte del Mesías sufriente, para después cumplir la parte del Mesías triunfante. Lamentablemente, esta forma de pensar en Cristo sin un contexto bíblico como la que tenían los judíos del primer siglo, esa manera de pensar en el Señor pero sin un fundamento en las Escrituras, es un mal que no es exclusivo solamente de esos judíos, sino que hasta el día de hoy permanece y persiste en muchas iglesias y en muchos cristianos. Se habla, por ejemplo, o se piensa en un Dios que es todo amor, en un Dios que es amor, que todo es bueno, que el Señor ama a todos, sí, pero nunca se habla de la justicia de Dios. No se puede hablar del amor de Dios sin la justicia de Dios. Se habla de un Cristo que desea sacar el campeón que hay en ti, porque somos príncipes y princesas de Dios y somos guerreros y adelante, y Dios está aquí para cumplir lo que tú quieras, solo pídelo con fe. Pero nunca se habla de la condición de pecadores que tenemos delante de Él. Y no podemos hablar del Dios que nos transforma, sino primero hablamos de que necesitamos ser transformados. Se cree en Jesús casi como en un genio de la lámpara, o en un motivador, en una estrella de rock, en un hippie, en un comunista. Cualquier figura que usted se imagine, cualquier cosa que usted crea, según el discurso en turno, Jesús lo fue, según muchos predicadores. Pero nunca se habla de Jesús como el Hijo de Dios, que se negó a sí mismo, que, como dice la Escritura, no tomó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y vino aquí al mundo para tomar forma de hombre, y siendo en forma de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
y que hizo primero no su voluntad, sino la voluntad del Padre. No, ese Jesús no es popular. El Jesús estrella de rock, el Jesús que es todo amor, el Jesús que nos motiva, que saca a nuestro campeón, que cumple nuestros deseos, eso sí vende, eso sí es atractivo. Pero el Jesús que nos dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos, que tenemos que tomar nuestra cruz, que tenemos que sufrir si queremos reinar con Él, ese Jesús a nadie le parece atractivo. ¿Para qué predicar eso si a la gente no le gusta? Por esa razón, hoy más que nunca, esta palabra del Señor, del Sermón del Monte, no piensen que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, sigue más vigente que nunca, porque nosotros tenemos que desarraigar de nuestra mente y nuestro corazón cualquier concepto equivocado y erróneo que tengamos de Cristo, que sea completamente antibíblico, y debemos recordar lo que realmente la ley, o en nuestro caso la Biblia, nos dice acerca de Él. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de Jesús? La Biblia, por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos. La Biblia nos dice que Él es la puerta estrecha. No el camino relajado que nada te exige, donde puedes entrar, la puerta ancha, donde vamos tranquilos. No, Él dice que Él es la puerta y el camino estrecho. También la Biblia nos dice que Él es el único camino, la verdad y la vida. No uno de los caminos, no una de las muchas opciones a considerar. Él dice que Él es el único camino y que nadie va al Padre si no es por medio de Él. También la Biblia nos dice que Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. El pastor que nos cuida, sí, que nos guía, sí, que nos ayuda, sí, pero también que nos da 3 palazos si los necesitamos para continuar. No como se nos ha dicho que es casi una porrista que nos da ánimo para seguir, porque Jesús pareciera que está solamente ahí para echarnos porras. También la Biblia nos dice que Él es nuestro abogado. ¿Y por qué necesitamos un abogado? Porque nosotros somos personas, somos hombres y mujeres que fallan, y muchas veces vamos a necesitar la defensa de Él delante del que nos acusa, porque somos falibles. Pero lo más importante que debemos recordar es que la Biblia nos dice que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es Señor y no al revés. Nosotros no tenemos derecho a exigir o a reclamar o a pedir cosas. Nosotros solamente somos siervos. El Señor es Él. Pero debemos recordar algo muy importante. Nuestro Señor es bueno. Y en eso tenemos que tener paz y en eso tenemos que descansar. Y también la Biblia nos dice que Él es nuestro Salvador. Y cuando habla de Jesús como Salvador, no nos menciona a nosotros como humanos que están un poco mal o como personas que tienen algunas fallas. No, Él es Salvador de nosotros, que somos pecadores completamente perdidos, que no tenemos nada y que no podemos hacer nada para ser salvos por nuestros propios medios. Ese es el Salvador que tenemos. No el Salvador que vino a arreglar la vida poquito chueca que teníamos. No, sino la vida podrida que teníamos completamente. Ese es el Salvador que nosotros tenemos. Nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero entonces alguno de ustedes podría preguntar, no, pero ¿qué hace aquí la ley? ¿Qué hace aquí la ley? ¿Por qué mencionas que Él vino a cumplir la ley? Eso de la ley ya pasó. ¿Acaso no sabes que estamos bajo la gracia y no bajo la ley? La Biblia dice que ahora es el tiempo de la gracia y tiene razón. Efectivamente, tienen razón, estamos bajo la gracia, pero vivir bajo la gracia no quiere decir que no hay ley para los hijos de Dios. Vivir bajo la gracia no quiere decir para nada que no hay ley para los hijos de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, el apóstol Pablo diciendo del versículo 7 al 11. El camino antiguo con leyes grabadas en piedra, está hablando acerca de la ley, conducía a la muerte, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pero su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. ¿No deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino ahora que el Espíritu Santo da vida? Si el antiguo camino que trae condenación, esto es la ley, era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios? Así que el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre? Así que, reitero hermanos, el hecho de vivir bajo la gracia para nada quiere decir que nosotros como hijos de Dios no tenemos ley, sino todo lo contrario.
Quiere decir que nosotros ahora tenemos una ley mayor. Cuando el Señor Jesús dijo venir para cumplir la ley, lo hizo durante su vida, y la culminación de ese cumplimiento de la ley fue en la cruz del Calvario. Y entonces ahí, en esa cruz, esa primer ley escrita en piedra quedó cumplida, y dio paso al Señor con su sacrificio a una nueva ley, una ley más elevada, una ley más excelente, a una ley mayor. Y siga conmigo ahí en su Biblia, ahora en Mateo capítulo 5, del versículo 21 al 48, no vamos a leer todo, pero del 21 al 48 el Señor nos va a hablar precisamente de una ley mayor, una ley más excelente, ya no escrita en piedra como esa ley que el Señor dio a Moisés, sino que ahora ha sido escrita y grabada en nuestros corazones, en los corazones de aquellos que son hijos de Dios. Y pensar, les decía, que vivir bajo la gracia es vivir sin ley, es un completo error. El verdadero concepto de vivir bajo la ley es entender y aceptar que ahora estamos bajo una ley superior, bajo una ley divina. Vamos a leer ahora Mateo 5, 21 y 22. Vamos a ver 3 ejemplos de cómo el Señor nos dice, ya la ley pasada, la ley de piedra, queda obsoleta, ahora les voy a mostrar una ley mayor. Mateo 5, 21 y 22 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso habla de la ley pasada. Y después dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Después Mateo 5 del 27 al 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5 del 31 en adelante dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dale carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Hasta ahí, hermanos. Y estas declaraciones que leímos, estas 3 declaraciones que estábamos leyendo, comienzan o tienen la misma fórmula. Comienzan diciendo al Señor, oyeron que fue dicho. Y de esta manera el Señor presenta la ley que todos conocían, la ley general, la ley que estaba escrita en piedra. Y después Él menciona la ley que va a hablar, y después continúa diciendo, pero yo les digo. Y esta expresión, pero yo les digo, es el Señor Jesús demostrando que de ahora en adelante, o de ahí en adelante, Él iba a presentarnos, no solamente a los que escucharon el discurso original, sino también a nosotros, una ley que es más grande, una ley superior. ¿Y de qué habla el Señor Jesús en esta parte del Sermón del Monte? Bueno, son 4 los elementos que el Señor toma por los cuales va a hablar. El primero habla acerca de la ira, después habla del adulterio, después habla del divorcio y los juramentos, y por último habla acerca del amor hacia los enemigos. Y me parece que con lo que leímos queda bastante claro cómo el Señor, con ejemplos muy específicos, nos va a hablar acerca de una ley anterior, de una ley que está quedando ya cumplida, y aquella que fue escrita en piedra, y que va a ser también reemplazada ahora por una ley superior instituida para nosotros, los que vivimos en el tiempo de la gracia. Por eso, una vez más, les repito, vivir en la gracia no significa que nosotros no vivimos bajo una ley. De hecho, los que vivimos ahora bajo la gracia, vivimos bajo una ley superior. No obstante, con lo que acabamos de leer, me surgen a mí algunas preguntas, y quiero hacérselas también a ustedes en esta mañana. Primero, ¿es la ira el único problema de carácter que tenemos los humanos? ¿Qué piensa usted? ¿Es la ira el único problema de carácter que tenemos los humanos? No. ¿El adulterio es el único pensamiento incorrecto que tenemos los varones o las mujeres también? No.
¿Será acaso que el Señor usó estos ejemplos solamente para hablarnos de una problemática mayor? Por ejemplo, cuando el Señor nos habla de la ira, en primer plano, por supuesto, nos habla de la ira, eso queda muy claro. Pero como les preguntaba, ¿es la ira el único problema de carácter que tenemos? No. El Señor usa la ira como ejemplo para hablarnos de un problema más grande, los problemas de carácter que tenemos nosotros. Y tenemos diferentes problemas de carácter. Así que podemos considerar que en estas 4 enseñanzas, cuando el Señor usa estos ejemplos, son solamente eso, ejemplos, pero cada enseñanza tiene una situación más profunda para nosotros. Permítanme decirles, por ejemplo, cuando Jesús habla de la ira, nos está también hablando de los problemas, como les decía, de carácter. Cuando habla del adulterio, nos está hablando de los problemas que tenemos con los pensamientos pecaminosos. Cuando el Señor habla del divorcio y de los juramentos, nos está recordando nuestra falta de fidelidad y de compromiso. Y cuando Él habla del amor hacia los enemigos, nos está hablando del tipo de vida que debemos tener como nueva creación en Él. Solamente son ejemplos de una temática más profundo. Así que vayamos por partes y vamos a considerar primero la ira. Leamos una vez más Mateo 5 del 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y aquí seamos honestos, hermanos. ¿Quién no se ha enojado con alguien? ¿Quién de nosotros no se ha enojado con alguien? Lo hemos insultado, ya sea con palabra o con nuestros pensamientos en algún momento. Y el Señor toma la ira solamente como un ejemplo para mostrarnos cómo sus hijos debemos ahora lidiar con los diferentes problemas de carácter que tenemos. ¿Y cuáles son los problemas de carácter que podemos tener nosotros? Bueno, son bastante amplios. Pablo, sin ser extensivo, menciona algunos en Efesios capítulo 4, 31 y 32. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos. Permítanme un momento. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Son solamente algunos ejemplos que él habla de mal carácter que podemos tener. ¿Y cómo lo podemos combatir? Pues dice que seamos benignos, que seamos misericordiosos, que nos perdonemos. Y suena fácil, ¿no? Al menos escrito suena fácil, pero ¿qué pasa en la práctica? ¿Qué pasa en la vida real? ¿Es fácil hacer esto? Los problemas de carácter que todos tenemos en mayor o menor medida, como la ira, el odio, la envidia, la amargura, el rencor y muchísimos otros, deben ser controlados y deben ser sometidos a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros sometemos esos problemas de carácter a la voluntad de Dios, lo que el Señor hace es transformarlos a la imagen del Señor. Pero tenemos que someter esos problemas de carácter que tenemos, porque ¿sabe qué? Lamentablemente esos problemas de carácter muchas veces lo único que hacemos es solaparlos o incluso hasta disfrazarlos en un tono espiritual. Permíteme ponerle un ejemplo. Hace muchos años estaba yo en una iglesia que asistía en ese entonces, y había ahí un hermano que espero no balconear, voy a tratar de no mencionar su nombre. Y este hermano tenía serios problemas de carácter en cuanto a amargura, enojo, berrinches. Era realmente un problema que este hermano presentaba en su carácter, de una completa inmadurez espiritual. Pero sabe, este hermano decía que la iglesia era como un taller de carpintería de Dios. Tal vez ha escuchado esa analogía. Y él decía que él era así, de áspero y de rudo y de amargado, porque Dios lo había puesto en ese taller como el hermano martillo, él decía. Él era el hermano martillo que probaba el carácter de los hermanos, y él era así pesado y a veces hasta grosero con los hermanos, porque el Señor lo había puesto en esa iglesia para probar el carácter de los hermanos.
Ahora, yo era bastante joven, un adolescente en ese entonces. Si yo lo volviera a encontrar en este momento, yo le preguntaría, ¿me puede mostrar en la Biblia dónde habla de los hermanos Martillo? Porque la Biblia dice que Dios prueba los corazones de sus hijos, no nosotros como hermanos, y mucho menos la ridícula idea de los hermanos Martillo, porque eso ni siquiera es bíblico. Pero se da cuenta cómo disfrazamos nuestros problemas de carácter y les ponemos a veces hasta un tono espiritual diciendo, yo soy el hermano Lija o el hermano Martillo o el hermano cualquier tontería que se les ocurra, para disfrazar que realmente no sometemos nuestros problemas de carácter a la voluntad de Dios para que Él nos transforme. Y preferimos seguir con nuestros problemas de carácter. Quiera Dios que este hermano se haya sometido a la voluntad de Dios y que ahora haya cedido ese problema de carácter que él tenía y que el Señor lo haya transformado. Porque les digo, si nosotros no aceptamos esos problemas, si nosotros no los sometemos a la voluntad de Dios, no vamos a ser transformados. Y de hecho lo que el Señor quiere es transformarnos precisamente a su imagen. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18 dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. Parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Pero tenemos que quitarnos el velo, tenemos que dejar de solapar esos problemas de carácter que tenemos, poniéndoles hasta nombres espirituales, y aceptar que soy un quejoso, que tengo problemas de ira, que tengo problemas de enojo, que tengo problemas de envidia, que tengo problemas de pereza, que tengo problemas de carácter. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que llevarlo y someterlo a la voluntad de Dios, y entonces el Señor nos va a transformar a su imagen. Ahora el Señor continúa su discurso en Mateo 5, 27 al 28 y dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y una vez más apelo a su honestidad, no les voy a pedir que levanten la mano, obviamente. Pero ¿cuántos de nosotros no tenemos lucha con los pensamientos pecaminosos? Tanto hombres como mujeres, y no estoy hablando solamente de la lujuria. Puede haber problemas en pensamientos de robo o de mentira, solo pensamientos, no de hecho. A veces pensamos, si pues aquí nadie ve y si me lo llevo pues nadie se va a dar cuenta. Si le digo una mentira, pues ¿qué va a saber si se lo digo de verdad o no, o si estoy mintiendo? Tenemos pensamientos de pereza, de desearle mal a alguien y muchos otros pensamientos. Tenemos problemas con los pensamientos. Porque los pensamientos pecaminosos en sí no son pecado, porque no lo estamos cometiendo, no se convierte en pecado hasta que no estamos haciéndolo. Pero el problema con estos pensamientos es que los albergamos en la mente y en el corazón y van demostrando lo que tenemos dentro de nosotros y se pueden llegar a concretar, es decir, a volver pecados reales de tanto que están dando vueltas en nuestra mente. Por esta razón debemos estar alertas a los pensamientos que albergamos en nuestra mente y ser prestos para desechar todo aquel pensamiento que sea contrario a la voluntad de Dios. En Romanos 12:2 el apóstol Pablo dice lo siguiente: no se limiten a las conductas y costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es agradable y perfecta. Pablo nos dice en este pasaje que la manera en que podemos conocer la voluntad de Dios es permitiendo que Él nos cambie la manera de pensar, y por esa razón nosotros como hijos de Dios debemos estar alertas en lo que estamos pensando, y cada ocasión que detectemos que hay un pensamiento que es contrario a la voluntad de Dios, debemos decir como el salmista en el Salmo 26, versículo 2, examíname, oh Jehová, y pruébame, examíname mis íntimos pensamientos y mi corazón. Tenemos que estar alertas en lo que estamos pensando, y si ese pensamiento no va acorde a la voluntad de Dios, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a desecharlo para que no llegue a concretarse como un pecado.
El tercer punto que el Señor menciona en esta parte del Sermón del Monte nos va a hablar acerca del divorcio y de los juramentos. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no sea por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y luego también dice en el versículo, permítame encontrarlo aquí: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y aquí el Señor continúa su discurso y hace mención de dos de los compromisos más grandes que cualquier persona debería tener en su vida. Uno es el matrimonio y otro es el valor de su palabra. El matrimonio y el valor de su palabra son los dos compromisos más grandes que deberíamos tener como personas, tanto hombres como mujeres, y el Señor los menciona aquí para recordarnos una cosa. ¿Sabe cuál es? Que muchas veces no tenemos ni fidelidad ni compromiso. ¿Cómo vamos a tener fidelidad con Dios, con un compromiso eterno con Él, si no podemos tener fidelidad con una mujer o con un hombre por los años que el Señor nos permita convivir con él o con ella? ¿Cómo vamos a tener compromiso para jurar al Señor que vamos a hacer algo, que vamos a estar con Él, si nuestra palabra no vale para nada? Si tenemos que estar jurando por el cielo, por la tierra, por esto, por aquello, ¿cómo vamos a mostrarle al Señor que tenemos fidelidad y que tenemos compromiso? Muchas veces nosotros, lamentablemente, y sobre todo en esta época, en esta generación, nuestra palabra no vale de mucho. No hay un compromiso, no hay verdadera fidelidad, ni de hombres ni de mujeres. Y entonces el Señor en esta tercera mención nos va a recordar que lo que Él requiere, de lo que Él necesita de una persona o de un grupo como nosotros, una iglesia, es fidelidad y compromiso. Lamentablemente, cuando mencionamos estas palabras, fidelidad y compromiso, muchas veces tenemos cierto miedo y cierto temor. Porque sabemos que ser fieles, sabemos que ser comprometidos con Dios va a requerir, pues eso precisamente, fidelidad y compromiso. Va a requerir más tiempo, va a requerir más de mí, va a requerir que yo haga más, va a requerir algo que no quiero dar. Y peor aún, acompáñenme por favor en sus Biblias, en el libro de Hebreos, capítulo 11. Ahí encontramos lo que hemos mencionado en otras ocasiones, se le conoce como el Salón de la Fama de la Fe. Hebreos, capítulo 11. Versículo 37, y antes de que lo podamos leer, Hebreos 11, capítulo 37, yo creo que aquí al escritor de Hebreos le hacía falta una especie de curso de buena venta, una especialización de venta, porque aquí nos va a presentar lo que sucede muchas veces con aquellos que deciden tener compromiso y fidelidad con Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Léalo conmigo, por favor, ahí con su vista. Hebreos 11:37 dice: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Si yo le dijera que esto le espera si usted decide ser fiel, si usted decide comprometerse con Dios, pues seamos honestos, muchos de nosotros, ¿qué diríamos? Pues gracias, pero no gracias. Sufriendo, teniendo persecución, siendo mal vistos. ¿Realmente eso le depara a aquellos que son fieles y que tienen un compromiso con Dios? Afortunadamente el versículo no termina ahí. Y solamente con unas pocas palabras, con una sola frase, la Biblia nos da la inspiración que necesitamos nosotros como hijos de Dios y que el Señor promete para aquellos que tienen compromiso y que son fieles. Lea conmigo ahora solamente la primera parte del versículo 38. De los cuales
el mundo no era digno. Imagine por un momento al Señor diciendo: mi siervo Luis, Pedro, Laura, Antonio, Luisa, el mundo no era digno de ellos. El mundo no era digno de ti. Eras tan fiel, eras tan comprometido, el mundo no era digno de ti. Porque realmente eso es lo que espera. Sí habrá sufrimiento, sí habrá dolor, sí habrá pruebas, sí habrá momentos difíciles, pero al final el Señor dice que para aquellos que son fieles y que son comprometidos, el mundo no era digno de ellos. Que tu fidelidad y tu compromiso te convierta en uno de estos que el Señor menciona, en uno de estos que el mundo no es digno de ti. Ya para terminar, como último punto, hermanos, en este punto deberíamos revisar la parte final del discurso, de esta sección del discurso del Sermón del Monte, donde el Señor nos habla acerca de amar a nuestros enemigos. Y toda esta parte que el Señor menciona en Mateo 5, del capítulo 38 en adelante hasta el 48, el Señor nos va a hablar precisamente acerca de cómo se espera del carácter de un hijo de Dios, que amemos a nuestros enemigos, que oremos por los que nos persiguen, que nosotros debemos bendecir y no maldecir. Y creo que hemos leído esta sección y este es el nuevo carácter, la nueva vida, la nueva creación de un hijo de Dios. Pero más allá de eso, quisiera terminar con una historia y con una pregunta. Y hay un libro, tal vez usted lo ha leído, si no se lo recomiendo bastante, se llama En sus pasos, ¿qué haría Jesús? Lo escribió así en 1890 y algo, me parece, un hombre llamado Charles Sheldon se llamaba este pastor. Y él estuvo predicando en su iglesia una serie de sermones que precisamente tenían como título ¿qué haría Jesús? Y estos sermones se fueron popularizando y estos mensajes hicieron que hubiera un avivamiento en su comunidad. La gente comenzó a ir a la iglesia y hubo todo un avivamiento en todo ese sector. Y alguien le sugirió a este pastor de apellido Sheldon que escribiera los mensajes para que llegaran a más personas. Así que él decidió hacerlo, pero los escribió en forma de novela. Cambió algunos nombres y algunos lugares ficticios, los colocó, pero la historia en sí está basada en hechos de la vida real. Y les reitero, el nombre del libro es En sus pasos, ¿qué haría Jesús? Y el libro, a manera general, nos trata acerca de diferentes personas que precisamente están asistiendo a la iglesia y escuchando estos mensajes del pastor, y que a lo largo de su vida cotidiana van enfrentando diferentes retos, y la manera en que los enfrentan es preguntándose precisamente esto: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en estos tiempos, en esta época? ¿Cuál sería la respuesta de Jesús a esta situación, a esta experiencia, a esta dificultad? ¿Qué haría Jesús? Ese es el mensaje central del libro. De hecho, hace unos años, a finales, me parece, de los 90, se popularizó mucho la frase, sobre todo en inglés, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y usted lo podía encontrar en pulseras, en camisetas, en llaveros, en gorras, en colguijes, en aretes. En todos lados usted podría encontrar el ¿qué haría Jesús? El famoso ¿qué haría Jesús? Pero en esta mañana, más allá de esa forma de ver, que es una buena forma de enfrentar los problemas de la vida, cuestionarnos o preguntarnos ¿qué haría el Señor en mi lugar? Quisiera cambiar un poco la pregunta, o cambiar la pregunta más bien, y llevarla a un nivel más personal, a un nivel más íntimo de cada uno de nosotros. Y vaya conmigo, por favor, ahí en su Biblia, Mateo 5. Versículo 47, cuando nos está hablando de todo esto que es el amor de los enemigos, dice el Señor: y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? Hasta ahí nada más, ¿qué haces de más? Y quisiera precisamente terminar con esta pregunta: ¿qué hacemos de más? Y esta es la pregunta que me gustaría que cada uno de nosotros pudiera hacer, tal vez diario,
Si usted no puede hacerse esta pregunta al final del día diario, tal vez cada tercer día, si no puede cada tercer día, por lo menos hágalo una vez a la semana, pero pregúntese, llegando al final de semana o cada tercer día o al final del día, pregúntese, ¿qué estoy haciendo de más? En cuanto a mi situación de carácter, que veíamos que el Señor nos hablaba acerca de la ira, pero hay otros problemas de carácter que tenemos, pregúntese, ¿qué estoy haciendo de más? Porque todo mundo cuando tiene problemas de carácter, ¿qué es lo que hace? Ay, es que así soy y que así nací. Soy enojón, soy gritón, soy molesto, soy llorón. Cualquier problema de carácter, ¿cómo lo justifica la gente? Así soy, no puedo cambiar. Eso es lo que hace la gente, pero usted pregúntese, ¿qué hago de más? Y cuando estoy hablando ¿qué hago de más? Me refiero a que nosotros como creyentes deberíamos tomar ese problema de carácter o esos problemas de carácter y llevarlos y someterlos a la voluntad de Dios para que Él nos transforme a su imagen y semejanza. Eso es, ¿qué estoy haciendo de más? Cuando usted hable o piense acerca de las cosas, de los pensamientos pecaminosos, como veíamos aquí, la lujuria, pero también hay otros pensamientos como la mentira, el robo, el engaño, el pensar mal de los demás. Cuando esté, ¿qué podemos hacer? Toda la gente dice, bueno, solamente está en mi mente. Mientras no se lo diga a nadie más, mientras nadie más se entere, mientras no lo haga realidad, no hay problema. Eso es lo que todo mundo hace. Pero la pregunta que, reitero, nosotros deberíamos hacer en cuanto a nuestro problema de pensamientos pecaminosos es, ¿qué estoy haciendo de más? La Biblia dice que nosotros como sus hijos debemos someter nuestros pensamientos a la voluntad de Dios. Eso es el que hago de más que debería cuestionarme. Y el último punto que veíamos de esta situación es en cuanto a la fidelidad y el compromiso. Una generación que carece de fidelidad y de compromiso en prácticamente casi cualquier área de su vida, nosotros deberíamos también cuestionarnos, ¿qué hago de más? Porque en cuanto a fidelidad y compromiso decimos, bueno, ya mañana me aplico, ya mañana me comprometo, ya mañana voy a ser fiel, ya mañana no voy a faltar en leer la Biblia, en orar 3 veces al día, en ser fiel al Señor, en ser fiel a las promesas, en ser fiel a los mandamientos del Señor, mañana. Y ese mañana cuando llega es, bueno, ya mañana. Y llega el siguiente día y ¿qué decimos? Ya mañana. Y parecemos gorda en dieta, ¿no? Y dice, ya el próximo lunes. O gordo, para no sentir mal, gorda o gordo. Y nos parecemos y decimos, bueno, ya es que hoy es miércoles. El miércoles no se inicia una dieta. El lunes. Y hacemos básicamente lo mismo. Es que es jueves. El jueves no se hace compromiso para ser fiel al Señor. Eso lo hago el domingo lo hago y el domingo se me olvida. Y el lunes no lo hago, ni el martes, ni el miércoles. Entonces, en este último punto también debemos nosotros recordar ¿qué hago de más para ser fiel y para tener un compromiso con el Señor? ¿Qué hago de más en cuanto a mi carácter? ¿Qué hago de más en cuanto a mis pensamientos pecaminosos? ¿Qué hago de más en cuanto a mi compromiso y mi fidelidad? Y por último, ¿qué hago de más para demostrar el amor hacia mis enemigos? Ya no solamente es qué hará Jesús, o en mis pasos qué hará Jesús, sino que ahora la pregunta que yo les invito a hacernos, que yo le invito a cada uno de ustedes que nos hagamos es, ¿qué estoy haciendo de más? Con esto, hermanos, terminamos finalmente el mensaje y que podamos llevarnos este pensamiento, esta pregunta y esta enseñanza rondando en nuestras mentes. Y usted pregúntese hoy y de aquí en adelante cada día, cada vez que pueda, ¿qué estoy haciendo de más? ¿Qué estoy haciendo de más? Así que, hermanos, teniendo en cuenta esto, cierre sus Biblias en esta hora. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu cuidado, porque nos has guardado hasta aquí. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por
porque tú nos puedes, Señor, y porque tú nos has hablado ahora para que nosotros tengamos un cambio en nuestras vidas, para que nosotros, Señor, seamos personas nuevas. Y más allá de todo, Señor, queremos pedirte que nos ayudes, por favor, con nuestros problemas de carácter. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes en nuestros pensamientos pecaminosos. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a tener una mayor fidelidad y un mayor compromiso contigo. Gracias por este mensaje del Sermón del Monte que tú nos dejaste en tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta ahora tú nos has ayudado, hasta ahora tú nos has permitido, Señor, seguir viviendo a pesar de nuestros errores y fallas. Y en esta hora te queremos pedir que tu Espíritu Santo nos ilumine en tu palabra, que podamos asimilar este mensaje, pero más allá de eso, que podamos vivirlo, siendo transformados y teniendo en cuenta en nuestras mentes y en nuestros corazones que tú tienes una ley superior para nosotros y que aunque nosotros no podemos, con el poder de tu Espíritu podemos ponerla en práctica, podemos cumplirla para poder agradarte. Además, Señor, que te pedimos por este tiempo, por esta tarde, que nos lleves con bien a nuestra casa, que nos lleves con bien a nuestros hogares, que nos protejas y nos guardes y que nos guíes ahora en este último día, en este fin de semana, para que podamos descansar, estar un tiempo de convivencia en familia. Y esta semana en tus manos la ponemos para que nos ayudes en cada actividad y para que nos bendigas en tu poder. Te pedimos, por favor, esto, Señor, en el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Y termino con esto, hermanos. En Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu los renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Efesios 4, 22 al 24. Revistámonos ahora del nuevo hombre que el Señor ha preparado para nosotros.